Si estás suscrito a Memorias de Tiburón o simplemente estás en este vídeo, es posible que te hayas empezado a plantear tu futuro financiero. Y quizás estés empezando a pensar en invertir esos ahorros que no necesites en un futuro próximo. Activos en los que invertir tenemos para aburrir. Se puede invertir en muchas cosas: arte, coleccionismo, bonos del estado, criptomonedas, divisas, inmobiliario, terrenos, materias primas o incluso montar tu propia empresa. Pero entre todas las opciones de inversión hay una que a mí me gusta por encima del resto. Hablo, como no, de la bolsa. Por cierto, si no sabes de qué va esto de la bolsa, tienes un vídeo en el canal en el que te lo explico todo con detalle. Pero, ¿por qué la bolsa? ¿Qué nos ofrece este tipo de inversión que no nos ofrece el resto? ¿Qué ventajas tiene invertir en bolsa? Pues venga, pónganse cómodos que enseguida lo vamos a ver. Cuando elegimos un activo en el que invertir, tenemos que pensar en qué características queremos que tenga nuestra inversión. En mi lista de prioridades busco lo siguiente. En primer lugar, que sea un activo que me pueda permitir, es decir, que sea fácil de comprar. Para invertir en activos como casas, terrenos, en grandes obras de arte o para montar grandes negocios es necesario tener mucho dinero. Sin embargo, para invertir en otros activos como los bonos del estado, las divisas o para invertir en bolsa, por lo general no necesitas tener grandes sumas de dinero y lo puedes hacer desde una pequeña cantidad. Además, para invertir en bolsa no hacen falta procesos muy complejos. Sin embargo, para invertir en inmuebles te hará falta un notario, pagar el registro de la propiedad y llevar a cabo una serie de trámites. Técnicamente, invertir en bolsa es fácil y solo necesitas una conexión a internet y unos pocos clics. En resumen, que al contrario que otras opciones de inversión, la inversión en bolsa no tiene grandes barreras de entrada. Del mismo modo que busco que el activo en el que invierto sea fácil de comprar, también busco que este sea fácil de vender. En este caso nos ocurre lo mismo, y es que encontrar comprador para una casa, para un local, para una obra de arte o para un objeto de coleccionismo puede ser una tarea complicada que nos puede llevar mucho tiempo. Vamos, que si por lo que sea surge un imprevisto y necesitamos nuestro dinero, no lo vamos a poder tener al instante. Sin embargo, en la inversión en bolsa, nuestros activos se pueden convertir en dinero en cuestión de segundos, ya que la mayoría de acciones o ETFs son muy líquidos. ¿Y qué significa esto? Pues que siempre que el mercado esté abierto, hay mucha gente vendiendo y comprando, por lo que en todo momento vamos a tener un comprador que nos permita vender nuestra inversión. Todo esto nos da una gran flexibilidad, pero eso sí, recuerda, nunca inviertas dinero que sepas que vayas a necesitar en un futuro próximo. La cuarta cosa que busco a la hora de invertir en un activo es saber realmente en qué estoy invirtiendo. A ver, esto es obvio, nadie debería invertir en nada que no haya estudiado a fondo y de lo que no tenga pleno conocimiento. Sin embargo, hay activos que son muy complejos. ¿Realmente sabemos cómo funcionan técnicamente las criptomonedas en las que invertimos? ¿Conocemos los procesos financieros que hacen fluctuar las diferentes divisas? Es muy posible que la mayoría de los mortales no seamos capaces de predecir con precisión el comportamiento de este tipo de activos. Sin embargo, en el caso de la inversión en bolsa, todo es un poco más simple, y lo que tenemos que hacer es comprender los negocios en los que invertimos. Para ello existe una legislación que obliga a las empresas a proporcionar a sus inversores y potenciales inversores información clara, completa y sencilla. De hecho, todo el mundo tiene, o mejor dicho, debería tener acceso a la misma información sobre cada negocio a la hora de invertir. Vamos, que la inversión en bolsa es un mundo bastante transparente. Es cierto que sobre todo a corto y a medio plazo hay muchas variables que afectan al precio de una acción, y muchas veces estas son impredecibles. Pero es cierto que a largo plazo la calidad de los negocios en los que invertimos es lo que más influirá en el valor de tu inversión. Otra de las claves a la hora de elegir tu inversión es el riesgo. El riesgo no solo puede afectar de forma definitiva a tus inversiones, sino que además puede influir en el grado de intranquilidad y estrés que tú tengas. Y no queremos estrés en nuestra vida, que es un auténtico veneno. A priori te puede parecer que la bolsa tiene mucho riesgo y que fluctúa demasiado. Y sí, si te metes a invertir en bolsa sin saber lo que estás haciendo, es muy posible que efectivamente tu experiencia sea nefasta. Realmente como cualquier inversión que puedas hacer sin tener ni idea. Como hemos dicho antes, aunque seas el mejor inversor del mundo, a corto plazo la bolsa es peligrosa, ya que hay muchas variables que la pueden hacer fluctuar, pero a largo plazo tenemos una herramienta que nos reduce el riesgo prácticamente a cero. Hablamos de la diversificación. Al no tener grandes barreras de entrada, cualquier inversor puede construirse una cartera de acciones de distintos sectores, de distintos países o por tipo de empresa, reduciendo el nivel de riesgo que tomamos. Me explico. Si solo inviertes en una empresa y a esa empresa por lo que sea le va mal y quiebra, como el caso de por ejemplo Lehman Brothers en 2008, pues sí, tienes un gran problema, pero
¿Y si diversificamos? ¿Realmente hay posibilidades reales de que si compras simplemente 10 grandes empresas de distintos países y sectores que sean negocios estables, con marcas reconocidas en todo el mundo, puedan quebrar a la vez? Las posibilidades son mínimas, ¿no? Además, invertir en bolsa te da una posibilidad, los ETFs. Tengo un vídeo hablando solo de ETFs, pero básicamente un ETF es un fondo que funciona igual que una acción. Lo que pasa que en vez de replicar el valor de una sola empresa, su precio se mueve en función de lo que valen varias empresas. Esto nos permite estar invertidos en índices como el S&P 500, es decir, estar invertidos a la vez en las 500 empresas más importantes de Estados Unidos. Y aquí sí, que quiebren las 500 empresas más importantes de Estados Unidos es prácticamente imposible. Y si eso ocurriese, seguramente ya nadie se tendría que preocupar por sus ahorros porque el mundo se habría ido al garete. Sin embargo, si comparamos esto con emprender, simplemente comentar que el 30% de las empresas nuevas quiebran en su primer año, mientras que el 90% lo hacen en sus 10 primeros años. Parece que la bolsa tiene mucho menos riesgo, ¿no? Lo que nos demuestran los datos históricos es que las posibilidades de perder dinero invirtiendo en el S&P 500 descienden a largo plazo hasta desaparecer. Es cierto que rendimientos pasados no garantizan rendimientos futuros, pero vamos a ver un ejemplo. Desde 1870 las posibilidades de perder invirtiendo en el S&P 500 a un año son del 39%. A 5 años esta posibilidad baja al 13%, mientras que a 10 años al 8%. Mientras que a día de hoy, nadie que haya invertido a 20 años y haya mantenido su inversión en el S&P 500 ha perdido dinero. Por tanto, sí, invertir en bolsa nos permite diversificar y a largo plazo, y sabiendo lo que hacemos, es una inversión que podemos considerar bastante segura. Y por último, vamos con la última característica que buscamos en una inversión y que posiblemente sea la más importante, la rentabilidad. La bolsa no es la única inversión segura, pero sí es de las más rentables. Otra inversión segura, quizás la más segura de todas, sea invertir en bonos del Estado, concretamente de Estados Unidos. Sin embargo, la rentabilidad de los bonos a largo plazo es muy inferior a la de la bolsa. Como llevo diciendo todo el vídeo, en bolsa tienes que saber lo que haces y entender ciertos conceptos, pero simplemente invirtiendo en el S&P 500, es decir, en un ETF que replique el valor de las 500 empresas más importantes de Estados Unidos, la rentabilidad media histórica es de un 8% anual. De hecho, la rentabilidad media del S&P 500 a lo largo de la historia ha sido mucho mayor que la de otros activos como los bonos, las divisas o incluso más rentable que la inversión en otras materias primas como el oro. Sin embargo, respecto a la bolsa, puedes ser un inversor pasivo, es decir, te compras un ETF y te olvidas que tendrás muchas cosas que hacer en la vida. O también puedes ser un inversor activo. Ser un buen inversor activo te permitirá saber separar los buenos negocios de los malos negocios y comprar los buenos a unos precios atractivos. En ese caso, tu rentabilidad podría ser aún mayor, ya que si eres bueno, estarás separando el trigo de la paja. Otra ventaja de la bolsa es que te protege contra la inflación. Si no sabes qué es la inflación o no entiendes cómo funciona, tengo otro vídeo en el canal hablando de ella. Pongamos un ejemplo. Si tienes 10.000 euros en el banco y la inflación un año es del 5%, al final tus 10.000 euros van a tener un poder adquisitivo un 5% menor. Es decir, vas a poder comprar un 5% menos de cosas de las que habrías comprado el año pasado con ese mismo dinero. Con el dinero invertido en bolsa esto no pasa. ¿Por qué? Pues recordemos que nosotros cuando invertimos en bolsa estamos invirtiendo en negocios, es decir, en empresas. Bien, pues las empresas normalmente trasladan las subidas de precios a sus clientes, por lo que sus ingresos y por tanto su beneficio no sufren este efecto de la inflación tanto como lo haría tu dinero parado en el banco. Ejemplos de esto hay miles, pero quizás quienes mejor puedan dar fe de este hecho son los argentinos y los venezolanos, países que son campeones en inflación. En Venezuela, todo aquel que haya tenido sus ahorros en bolívares parados en su cuenta bancaria ahora mismo no tendrá nada. Sin embargo, aquellos que hubiesen invertido ya no en Estados Unidos, sino incluso en los propios índices de Venezuela o Argentina, la película para ellos es muy diferente, ya que han podido mantener parte de su poder adquisitivo. En fin, espero haberos dado con estas pinceladas una idea de por qué es importante quitarnos el miedo a invertir en bolsa y por qué formándote y mirando a largo plazo puede ser un mundillo muy a tener en cuenta. Si quieres saber más sobre la bolsa, suscríbete al canal porque seguiré hablando de cómo invertir en bolsa y cómo formarte para poder hacerlo con un alto grado de seguridad. Y hablando de formación, ya sabéis que en XTB, mi broker de confianza, tenéis un montón de cursos gratis a los que podéis acceder simplemente registrándose en la plataforma. E incluso os dan una cuenta demo con dinero ficticio para que podáis ir practicando. Así que nada,
Si te ha gustado el vídeo, ya sabes que puedes suscribirte al canal, darle a like y compartirlo. Por lo demás, un saludo y hasta la próxima.